De acuerdo. Ahora vamos a hacer algo. Y no se caigan, todos. No, no voy porque no quiero que te caigas. No es sorprendente que un programa de telerrealidad basado en la producción de moonshine, el licor prohibido en algunos lugares de Estados Unidos, haya tenido que enfrentar algunas acusaciones legales. Sin embargo, a pesar de las controversias, el programa ha seguido cosechando muchos fans. A lo largo de los años, se han compartido varias opiniones legales y rumores en las redes sociales. Pero esto es lo que Tim Smith ha venido a decir sobre todo. ¿Cuáles son estos rumores? Los rumores que de repente se convirtieron en tema de discusión para los usuarios de las redes sociales comenzaron con las afirmaciones de que el programa era ilegal. Esa afirmación generó varias preguntas en la mente de los espectadores. Preguntas como ¿el moonshine sigue siendo considerado moonshine si es legal? ¿O incluso se permite la emisión del programa? ¿O incluso tiene el programa una licencia? ¿Y por qué no han arrestado a Tim Smith? Los productores y miembros del programa ciertamente no esperaban que eso sucediera, pero como sucedió, Tim Smith tuvo que aclarar las cosas. En algunos países, los alambiques de moonshine son ilegales de vender, importar o poseer sin permiso. Sin embargo, los entusiastas han explicado repetidamente cómo obtener el equipo y ensamblarlo en un alambic en los foros de Internet. Para reducir los costos, los recipientes de acero inoxidable a menudo se reemplazan con alambiques de plástico hechos de polipropileno, que pueden soportar un calor relativamente alto. Actualmente, 4 estados en los Estados Unidos permiten la producción de moonshine para consumo personal: Alaska, Arizona, Massachusetts y Missouri. Además, la ley de Dakota del Norte permite la producción de moonshine para consumo personal hasta la cantidad legal federal, que es 0 galones. La producción de cualquier cantidad es ilegal. Antes de las revelaciones de Tim Smith, los funcionarios de Virginia habían informado repetidamente que el programa está dramatizado y que no se está produciendo ninguna actividad ilegal. Pero su declaración oficial no ayudó a calmar las cosas, ya que los productores del programa se negaron a colocar ningún tipo de descargo de responsabilidad sobre los eventos representados en el programa. De ahí la necesidad de la revelación de Tom Smith. Aparte de los rumores y controversias, los funcionarios locales empeoraron las cosas cuando supuestamente afirmaron que el programa no es lo que se representa a sí mismo. Incluso después de que las autoridades de Virginia declararan claramente que las personas representadas en el programa no estaban produciendo licor ilegal, algunas mentes no convencidas todavía se aferraban rígidamente a sus creencias. El Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de Virginia, ABC, dijo en marzo de 2012: si realmente se estuviera llevando a cabo una actividad ilegal, la Oficina de Aplicación de la Ley de ABC de Virginia habría tomado medidas. También dijeron que habían solicitado al productor que agregara un descargo de responsabilidad para aclarar que el programa era solo una dramatización, pero la solicitud se pasó por alto y el productor del programa, McGill Entertainment, ha declarado que su contenido documental es real. Sin embargo, uno no culparía a aquellos que se aferraron obstinadamente a las acusaciones presentadas contra el programa porque los productores afirmaron que el programa era real y su contenido. Después de que Prost Beverage Company licenciara los derechos para desarrollar una versión legal de su ahora infame bebida, Tim Smith finalmente abordó los rumores y controversias. Mucho antes de que se emitiera el programa, Tim Smith había estado haciendo su ilegal Moonshine Climax en los bosques de Virginia en un pueblo llamado Climax, usando una receta familiar. La receta incluye maíz, centeno y puré de malta de cebada. La mezcla de los ingredientes produce un espíritu de 90 grados. Su aparición en el programa reveló mucho sobre su identidad y el hecho de que resultó ser el jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de Climax, la razón misma detrás de la pregunta de por qué aún no lo han arrestado. Se realizaron algunas entrevistas para revelar la verdad detrás de estos rumores. Estas entrevistas tuvieron que hacerse para proporcionar respuestas a preguntas específicas. La primera entrevista fue realizada por la reportera de la filial local de ABC, WSET, Heather Rosenbaum, quien habló con Tim Smith y Jesse Tate como productor ejecutivo del programa, Matthew Astram. En esa entrevista,
Jesse Tate declaró públicamente que nadie en toda la serie estaba haciendo ningún licor. No permitiríamos eso. Si supiéramos que alguien estaba haciendo licor, habría sido esposado en el próximo episodio. Pero entonces, ¿por qué los productores del programa afirmaron lo contrario si ese era precisamente el caso? Todo se volvió confuso, hasta que Tim Smith finalmente decidió que era hora de aclarar las cosas. En una entrevista telefónica con Tom Pfizer de bourbonblog.com, Tim Smith respondió algunas preguntas que descubrieron la verdad absoluta sobre el programa de telerrealidad. La conversación fue así. Blog de Bourbon. Mucha gente nos ha estado preguntando, entrando en nuestro sitio web y diciendo: ¿es esto realmente real? ¿Estas personas realmente están produciendo moonshine? ¿Cómo están haciendo esto sin ser arrestados? Es una de las preguntas que están haciendo ahora. ¿Es eso algo que puede responder? Tim Smith respondió: eso sería algo que no podría responder. Con las leyes en Virginia, y estoy bastante seguro de que en cualquier otro lugar, debe ser testigo y se deben tomar y analizar muestras físicas de su producto. Todo esto tiene que ir a un tribunal de justicia, y luego ese oficial de arresto tiene que testificar que lo hizo. Entonces, ¿cómo me arrestarás por hacer moonshine que hice hace 5 años? Los moonshiners toman muchas precauciones, y los moonshiners profesionales, ya sabes, los moonshiners profesionales toman muchas precauciones, declaró además. Su respuesta irrumpió con una declaración de Bourbon Blog: pero ahora la gente sabe quién eres. Entonces Tim Smith respondió: sí, ahora estoy saltando la valla. Ahora me he convertido en un jubilado. Bien, lo que hice ayer no significa que lo haré mañana. Sus respuestas finalmente aclararon las cosas. Antes de aparecer en la pantalla, Tim Smith estaba involucrado en un negocio ilegal de moonshine. Tim Smith era un productor ilegal de Potent Stuff, un forajido que hacía su brillo a espaldas de las autoridades. Aparte de eso, parecía que también tenía su camino con los productores del programa y su equipo legal porque podían doblar la ley sin romperla. No sabemos con certeza si Tim Smith hizo alcohol en la pantalla o no. Tampoco sabemos si evitó el arresto porque los agentes de la ley nunca vieron nada en persona. Además, la acusación que afirmaba que Tim Smith de alguna manera logró grabar todo el metraje hace 5 años y está exento de arresto debido a algún tipo de estatuto de limitaciones aún no se ha resuelto. Sin embargo, en Virginia, destilar alcohol está permitido si ha adquirido la licencia de destilador correcta. De hecho, según NPR, el estado ha tenido un resurgimiento legal del moonshine en los últimos años, con cada vez más personas interesadas en comprar cervezas artesanales. La revista Life and Style informó que los protagonistas del reparto, Tim Smith y Steven Tickle, tienen las licencias para hacer el suyo propio en 2017. Supuestamente, Tim Smith comenzó a elaborar cerveza ilegalmente, pero desde entonces se ha enderezado, vendiendo su licor bajo Tim Smith Spirits. La declaración emitida por el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de Virginia a Associated Press: si realmente se estuviera llevando a cabo una actividad ilegal, la Oficina de Aplicación de la Ley de ABC de Virginia habría tomado medidas. También descarta todas las controversias y especulaciones. Es difícil decirle a alguien que eres un moonshiner ilegal que intenta iniciar un negocio ilegal. Si estás elaborando algo ilegal ahora, entonces probablemente estés haciendo algo ilegal más tarde. Entonces no nos gusta mucho esa idea, dijo Tim Smith. Ahora que tenemos una pista sobre lo que ha estado sucediendo en el programa, a continuación profundizamos en la historia de fondo de Tim Smith y cómo se involucró en el moonshine. ¿Quién es realmente Tim Smith? Tim Smith nació el 23 de diciembre de 1966 en Climax, Virginia, Como saben, Tim Smith es popularmente conocido por su papel en Moonshiners de Discovery Channels. No solo como una personalidad de la televisión, sino como un moonshiner de tercera generación que convirtió la receta clandestina de su familia en una marca legítima. Su viaje desde los bosques de Virginia hasta un magnate de la destilería legal es tan fascinante como inspirador. Tim Smith nació en una familia donde el moonshine no era solo un oficio, sino un legado. Creció en Climax, Virginia, y su vida temprana estuvo inmersa en las tradiciones de sus antepasados. Su padre, un moonshiner de segunda generación,
impartió los secretos de la elaboración de cerveza a Tim Smith, asegurando que la tradición familiar continuaría. A pesar de esta educación poco convencional, Tim Smith recibió una educación formal, equilibrando la escuela con el arte secreto del moonshine. El viaje de Tim Smith al moonshine realmente comenzó después de que su padre falleciera. Al hacerse cargo del negocio familiar, entró en un mundo inmerso en el secreto y la tradición, donde cada lote de shine conllevaba orgullo y peligro. Durante años, sus operaciones se ejecutaron bajo el radar. Alambiques ocultos, acuerdos susurrados y el constante zumbido de riesgo que definía el oficio. Sin embargo, incluso en esos días clandestinos, Tim soñaba con algo más grande: sacar las recetas consagradas de su familia de las sombras y llevarlas al mundo legítimo. Ese sueño tomó forma en 2013, cuando audazmente decidió volverse legal. En equipo con Belmont Farm Distillery, Tim lanzó Climax Moonshine, convirtiendo su pasión una vez proscrita en un próspero negocio legal. Fue un momento decisivo no solo para él, sino para toda la industria del moonshine. Su éxito demostró que la autenticidad y la artesanía podían sobrevivir, incluso florecer, dentro de los límites de la ley. Más allá de los alambiques y las empresas comerciales, la vida de Tim siempre ha estado anclada en la familia. Ha estado casado con Shelby Smith durante más de 30 años, una asociación que ha resistido cada giro y vuelta de su impredecible carrera. Su hijo, J.T. Smith, ocasionalmente entra en el centro de atención junto a su padre, ofreciendo una visión de la vida personal detrás de la leyenda. Juntos, forman la base estable debajo del salvaje viaje de Tim Smith. Un recordatorio de que la familia sigue siendo la constante más real, incluso en una vida construida sobre la rebelión y el riesgo. Los whiskies de Tim Smith son más que solo bebidas. Son historias en una botella. Los elabora cuidadosamente utilizando métodos sostenibles, granos de alta calidad y madera de los Apalaches tostada. El resultado es un sabor rico y ahumado con un final suave y satisfactorio. Cada sorbo es un tributo a las raíces de Tim Smith, una mezcla de su espíritu rebelde y un profundo respeto por la tradición. Es un recordatorio de que, aunque su viaje comenzó en las carreteras secundarias de Virginia, siempre se ha mantenido fiel a hacer las cosas de la manera correcta a su manera. Tim Smith está casado con Shelby Smith y tienen un hijo, J.T., y su fiel perro, Camo, que ha estado al lado de Tim desde sus días en el bosque, evadiendo la ley. Tim Smith y su esposa también participan activamente en su iglesia local. Su esposa, Shelby Smith, juega un papel importante en la coordinación del programa de verano de su iglesia. Siendo el pilar de apoyo que es, Tim Smith tampoco duda en subirse a ese carro cuando puede. ¿Cómo se hizo tan popular? Tim Smith, en realidad, se hizo famoso por su aparición en Moonshiners. Fue allí donde se hizo conocido por millones. En el programa, Tim Smith brindó a los espectadores una mirada rara y sin filtros al mundo oculto de los espíritus caseros. Lo que comenzó como un legado familiar llevado a cabo en las sombras, pronto se convertiría en un fenómeno nacional. Con valor, encanto y una pizca de rebelión, Tim tomó su oficio fuera de la ley y lo sacó a la luz. Su marca, Climax Moonshine, que lleva el nombre de su ciudad natal de Climax, Virginia, se convirtió en un símbolo de autenticidad, un puente entre las viejas tradiciones y el espíritu empresarial moderno. Críticos y fanáticos por igual elogiaron Climax Moonshine por su sabor audaz y su honesta artesanía. The Huffington Post lo llamó el mejor moonshine que se hace en cualquier lugar. Destilada utilizando métodos probados y verdaderos e ingredientes puros de los Apalaches, cada botella ofrece un sabor suave y robusto que captura el espíritu de su creador, crudo, honesto e inconfundiblemente sureño. Pero Tim Smith no se detuvo ahí. En asociación con Two Trees Distilling, ubicado en lo profundo de las montañas de los Apalaches, expandió su legado con Southern Reserve, una línea de whisky que celebra la rica herencia de la destilación sureña. Cada lote cuenta una historia de tierra, trabajo y la inquebrantable voluntad de preservar una forma de vida. Tim se asoció con Birdwood & Company, una firma de marca e innovación con sede en Nueva York,
para dar vida a su visión. Juntos crearon una identidad de marca que se sentía tan real como el propio hombre. La autenticidad estaba en el centro de todo lo que hicimos, dice Ryan Lynch, socio gerente de Beardwood & Company. Dentro de cada etiqueta, las ilustraciones panorámicas cuentan historias del mundo de Tim, las colinas, los alambiques de cobre y el hombre que convirtió un secreto en un legado. Cuando se le preguntó si las destilerías estadounidenses se conservan y celebran como las de Escocia e Irlanda, Tim Smith, legendario moonshiner y fundador de Climax Moonshine, no duda. La mayoría de las destilerías estadounidenses que veo hoy, dice, no tienen la larga historia familiar que alguna vez tuvieron. Sin esa herencia no hay base sobre la cual construir. Al otro lado del Atlántico, las destilerías centenarias son tratadas como tesoros nacionales, restauradas, protegidas y abiertas a los visitantes que vienen por los licores y las historias detrás de ellas. Pero en gran parte de la América rural, la imagen es diferente. Las viejas destilerías aquí, explica Tim, han sido cerradas o compradas por grandes empresas. Cuando eso sucede, la historia también desaparece. Es una verdad aleccionadora. Los alambiques que alguna vez dieron forma a las comunidades han enmudecido. Su herencia se desvanece bajo el peso de la modernización y la adquisición corporativa. Sin embargo, no todo está perdido. Una nueva generación de destiladores está surgiendo pequeña, independiente y ferozmente orgullosa de su oficio. Las destilerías artesanales están reclamando sus raíces, dice Tim con una chispa de esperanza. Están creando un auge de entusiasmo por los productos difíciles de encontrar para la autenticidad. A partir de 2024, Tim Smith sigue siendo un elemento fijo en el mundo de los licores, no solo por su moonshine, sino por el estilo de vida que representa. Su marca continúa expandiéndose a nuevos mercados. Si bien su personalidad sencilla y sus apariciones ocasionales en televisión mantienen a los fanáticos comprometidos desde los alambiques de los bosques hasta las brillantes luces del éxito, la historia de Tim Smith es una de transformación. Prueba de que las mejores tradiciones no se desvanecen, sino que evolucionan. Y con un patrimonio neto reportado de $300,000, el viaje de Tim Smith es un testimonio de la idea de que la pasión, la perseverancia y un poco de rebelión pueden convertir incluso los comienzos más humildes en una leyenda. La exposición de Tim Smith a Internet y ser el tema de discusión durante un tiempo casi le costó un poco. En el centro de esta identidad se encuentra Camo, el leal perro de Tim y el guardián no oficial de sus alambiques, presentado en cada etiqueta aplicada ligeramente torcida para imitar el encanto imperfecto del moonshine embotellado a mano. Camo se convirtió en un símbolo de lealtad, valor y el espíritu de Climax. En septiembre de ese año, la tragedia golpeó cerca de casa. El amado perro de Tim Smith, Camo, el mismo compañero leal visto a su lado en Moonshiners y presentado con orgullo en la etiqueta de Climax Moonshine, recibió un disparo cerca de la propiedad de la familia Smith en Climax. Tim Smith estaba en el estado de Washington promocionando su ahora marca legal de moonshine cuando le llegaron las noticias. En casa, su esposa Shelby y su hijo JT, quienes también aparecen en el programa, habían dejado que Camo y su otro perro Moonshine vagaran por los bosques alrededor de su casa. Horas más tarde, solo Moonshine regresó. Camo estaba desaparecido. La mayoría de las veces, cuando ves a Camo, ves a Moonshine y viceversa, dijo Shelby. JT y su novia Ashley se subieron al quad para buscar a Camo, pero no vieron al perro hasta alrededor de las 6:30. Cuando Camo llegó a casa, arrastrándose por el bosque. Cuando Shelby finalmente la vio, la escena fue desgarradora. Camo se arrastró por el bosque sangrando profusamente. Shelby temía que la hubieran atacado o que la hubiera atropellado un coche. Pero la verdad era mucho peor. Estaba pasando por un momento muy difícil, dijo Shelby, quien dijo que había tanta sangre que primero pensó que el perro había sido atacado por un animal salvaje o atropellado por un coche. Shelby llamó al hospital veterinario Cherryston en Chatham, diciéndole que llevara a Camo de inmediato. Ella y su hijo envolvieron al perro herido en una manta y la llevaron al veterinario. «Alabado sea Dios por ellos», dijo Shelby.
En el hospital veterinario Cherry Stone, el Dr. K. Guyer descubrió que al menos 40 perdigones habían golpeado a Camo. Las radiografías mostraron aún más daño, un pulmón desgarrado y perdigones incrustados en su cara y orejas. A pesar de las heridas, Camo se aferró a la vida. El equipo veterinario limpió sus heridas, la envolvió en un vendaje de compresión y la mantuvo bajo estrecha vigilancia. 2 días después, contra todo pronóstico, regresó a casa, débil pero viva. Durante semanas, Camo permaneció quieta, recuperándose bajo el cuidado de Shelby. Los Smiths estaban conmocionados, seguros de que el tiroteo no fue un accidente. «Camo nunca sale de nuestra propiedad», dijo Tim más tarde. «Tenía su collar, sus etiquetas. Simplemente no entiendo cómo alguien podría hacer eso. Un perro es como tu hijo, en cierto modo». Camo no fue la única víctima. Casi al mismo tiempo, el perro de Jonathan Tucker, Chesty, también recibió un disparo en la cercana comunidad de Museville. Las dos familias compartieron el mismo dolor, compañeros leales heridos sin razón. Sin embargo, a través de la oscuridad llegó la resiliencia. Ambos perros sobrevivieron. Ambas familias encontraron fortaleza. Y para Tim, la recuperación de Camo se convirtió en un símbolo de perseverancia y un reflejo de la historia de su vida. Hoy, cuando Tim aparece para promocionar Climax Moonshine, Camo a menudo está a su lado, un recordatorio viviente de lealtad y resistencia. Ella también tiene sus fans. Shelby se ríe. Cuando entramos con Camo, es como si estuviera en Hollywood. Mientras tanto, Moonshiners continúa prosperando. Con más de 5 millones de espectadores en 48 países, un testimonio de la fascinación por el mundo de Tim. Para la mayoría de las personas, los bomberos representan integridad, coraje y servicio comunitario, la definición de ciudadanos rectos. Entonces, cuando el público se enteró de que Tim Smith, un jefe de bomberos respetado, también construyó una carrera en torno al rebelde mundo del moonshine, algunos levantaron las cejas. ¿Cómo podría un hombre dedicado a salvar vidas también estar vinculado a una tradición fuera de la ley? Pero para sus devotos fanáticos, la respuesta fue simple: autenticidad. No les importaba lo que hiciera durante el día, siempre y cuando se mantuviera fiel a sí mismo y al espíritu que hizo de Moonshiners un éxito. En lugar de esconderse de su doble identidad, Tim Smith la abrazó. Creó Fire 32 Moonshine, una mezcla especial dedicada a los bomberos de toda Estados Unidos. Es un guiño a su servicio y a la hermandad de los primeros respondedores. Más allá de la etiqueta, Tim Smith pasa gran parte de su tiempo visitando estaciones de bomberos en todo el país, reuniéndose con equipos, compartiendo historias y retribuyendo a la comunidad que lo formó. Más allá de la televisión, su moonshine, hecho con la receta de su difunto padre, ahora se encuentra con orgullo en los estantes de más de 2 docenas de estados. Las ventas son fuertes y la demanda es constante. Rara vez permanece en el estante por mucho tiempo. Sonríe Tim. Cuando Tim Smith no está filmando o viajando miles de millas para promocionar su marca, todavía se desempeña como jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de Climax, retribuyendo a la comunidad que lo formó. Todo lo que necesitas saber sobre Moonshiners. El moonshine es un licor de alta graduación, crudo e indomable, elaborado lejos de los ojos de la ley. Su nombre proviene de la misma luz que una vez lo guió, la luna, ya que los destiladores trabajaban en secreto para evitar ser detectados. Durante años, el moonshine simbolizó el desafío, la independencia y la supervivencia. Lo que comenzó como una forma para que los agricultores convirtieran el excedente de granos en ganancias rápidamente, se convirtió en una batalla entre la gente común y los recaudadores de impuestos del gobierno. La historia se remonta al siglo XVIII en las Islas Británicas. Cuando las estrictas leyes del impuesto al consumo llevaron a los destiladores a la clandestinidad, el término moonshine cruzó el Atlántico y echó raíces en los primeros Estados Unidos. En 1791, cuando el nuevo gobierno de los E.U. impuso el infame impuesto al whisky, el escenario estaba listo para la rebelión.
La rebelión del whisky de 1791 a 1794 estalló en toda la frontera de los Apalaches cuando los destiladores se negaron a pagar el impuesto. Durante 4 años, desafiaron la ley federal, defendiendo lo que consideraban su derecho a hacer y vender whisky. Aunque el impuesto finalmente fue derogado en 1802, el espíritu rebelde del moonshiner perduró. Tradicionalmente, el moonshine era un whisky claro y sin añejar hecho con puré de cebada en Escocia e Irlanda y puré de maíz en los Estados Unidos. Era áspero, fuerte, sin filtrar, un producto de necesidad, ingenio y orgullo. Pero a medida que pasó el tiempo, lo que una vez fue ilegal comenzó a abrirse camino en la corriente principal a principios del siglo XXI. Las destilerías comerciales comenzaron a producir su propio moonshine legal, comercializándolo como un guiño al pasado fuera de la ley de Estados Unidos. Estas marcas modernas adoptaron el mismo espíritu rústico, a menudo agregando variedades con sabor y diseños hechos a mano, convirtiendo lo que una vez fue contrabando en una artesanía celebrada. Y luego llegó el programa que llevó este mundo oculto a millones. Moonshiners, un docudrama de Discovery Channel que capturó la valentía y la gloria de aquellos que continuaron con la tradición. Estrenada el 6 de diciembre de 2011, la serie siguió a destiladores de la vida real en Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia, dramatizando sus luchas por mantener vivo un oficio centenario mientras evadían la ley. La serie también rindió homenaje a una de las figuras más legendarias en la historia del moonshine, Marvin Popcorn Sutton, una leyenda en las colinas de Tennessee y Carolina del Norte. Sutton era más que un moonshiner. Era un héroe popular con su larga barba, su sombrero desgastado y su sonrisa desafiante. Encarnaba la robusta independencia que definía el espíritu de los Apalaches. Vivió según sus propias reglas, haciendo whisky de la forma en que sus antepasados lo habían hecho durante generaciones, puro, simple e ilegal. El tributo presentó imágenes raras del documental de 2002 del cineasta Neil Hutcherson, This is the last damn run of liquor I'll ever make. La película ofreció una mirada sin filtros al lote final de whisky casero de Sutton, su despedida a una forma de vida que desaparecía rápidamente. Más tarde retitulado The Last One, el documental se emitió en PBS y ganó un premio Southeast Emmy en 2009, meses antes de que la historia de Sutton tomara un giro trágico. Ese mismo año, Popcorn Sutton fue sentenciado a prisión federal por destilación ilegal y posesión de armas de fuego. Conocido por su feroz independencia, Sutton no podía soportar la idea de cumplir una condena. El 16 de marzo de 2009, Sutton se quitó la vida, un acto final de desafío que cimentó su lugar en el folclore estadounidense como una leyenda y una historia con moraleja. Como se reveló anteriormente, cuando se estrenó Moonshiners, el público quedó cautivado y curioso. ¿Podrían estos destiladores realmente estar haciendo whisky ilegal ante la cámara? Los reporteros presionaron a las estrellas del programa, incluidos Tim Smith y Steven Tickle, para que respondieran. En una entrevista con Fox News, la pareja se rió de las acusaciones. «En realidad tienen que atraparte haciendo algo malo», bromeó Tickle. A lo que Smith agregó: «Y eso es atraparte físicamente». Ambos insistieron en que cuando sus aventuras de moonshining llegaron a la pantalla, ya estaban un paso por delante, desaparecidos de la escena, dejando atrás solo historias. Sin embargo, incluso mientras jugaban al gato y al ratón con la ley, Moonshiners nunca olvidó al hombre que los precedió. El nombre de Sutton a menudo se invocaba como el punto de referencia. Él era el verdadero negocio en un mundo de imitación. Según el New York Times, muchos creían que Popcorn Sutton era uno de los últimos verdaderos moonshiners, un artesano castigado por preservar una tradición estadounidense. Irónicamente, lo que lo convirtió en un forajido se ha vuelto legal desde su fallecimiento. Tennessee ahora permite que las microdestilerías como Sutton operen abiertamente, y su famosa receta, una vez escondida en lo profundo de los huecos, ahora se puede comprar en las tiendas de todo el sur. La magia del programa radica en su realismo.
Los espectadores sienten que están viendo verdaderos moonshiners en el trabajo, siempre un paso por delante de la ley. De vez en cuando, la tensión se vuelve real. Las cámaras capturan encuentros con la policía, luces parpadeantes, miradas nerviosas y llamadas cercanas. Pero a pesar del suspenso, los arrestos son raros. Los moonshiners casi siempre se alejan, dejando a los espectadores preguntándose qué tan cerca de la realidad llega realmente el programa. Sin embargo, no todos los roces con la ley llegan a la pantalla. En imágenes adicionales, Tim Smith recordó una noche en que los oficiales se presentaron en su casa, convencidos de que lo habían atrapado en el acto. Llegaron con fotografías fijas del programa, usándolas como supuesta prueba de que Tim estaba destilando ilegalmente. Tim no entró en pánico. En cambio, hizo lo que pocos esperarían. Invitó a los oficiales a entrar. «Les dije que me estaba sentando a cenar», recordó. «Eran bienvenidos a unirse a mí si querían». A pesar de su confianza, los oficiales no encontraron nada. Ni alambiques, ni brillo, ni pruebas. Solo Tim Smith, un hombre que ya había convertido su pasado de moonshining en un negocio legal y una marca nacional. No era la primera vez que la policía llamaba a la puerta, y probablemente no sería la última. Pero como explicó Tim, cada visita terminó de la misma manera, sin pruebas y sin arresto. Moonshiners tocó la fibra sensible del público de todo el mundo, mezclando realidad, folclore y tradición sureña. El programa se convirtió en un fenómeno cultural, generando varios spin-offs, incluido Tickle en 2013, Moonshiners, Whiskey Business en 2019 y Moonshiners, Master Distiller en 2020, cada uno expandiéndose en el mundo que comenzó en esas brumosas colinas de los Apalaches. En su temporada 14, que se estrenó el 14 de noviembre de 2004, Moonshiners había crecido mucho más allá de sus humildes comienzos. Lo que comenzó como un docudrama valiente sobre destiladores de los bosques y tradiciones fuera de la ley, se había transformado en una vibrante celebración del ingenio y la perseverancia estadounidenses. El programa ya no se limitaba a documentar el arte de hacer licor ilegal. Se convirtió en una crónica cultural de las personas que se negaron a dejar que su herencia desapareciera. Capturó la tensión entre la ley y la libertad, el equilibrio entre el secreto y la supervivencia, y la creatividad nacida de la necesidad. A lo largo de los años, los Moonshiners han revelado que detrás de cada frasco de whisky casero se esconde un profundo sentido de la artesanía y el orgullo transmitido de generación en generación. Le han mostrado al público que el moonshining nunca se trató solo de infringir la ley. Se trataba de preservar una forma de vida, un legado de independencia forjado en las colinas de los Apalaches. Desde los alambiques ocultos del siglo XVII hasta las relucientes configuraciones de cobre de hoy, Moonshine ha recorrido un camino largo y sinuoso, uno pavimentado con rebelión, resistencia y autenticidad cruda. A medida que las cámaras rodaban, los espectadores llegaron a ver que lo que una vez se condenó como un delito se había convertido en una tradición celebrada. Moonshine ahora se erige como un símbolo de innovación y libertad, un recordatorio líquido de que Estados Unidos fue construido por aquellos que no tenían miedo de hacer las cosas a su manera. Y en cada botella cristalina que lleva con orgullo el nombre de Moonshine, hay más que solo una bebida. Hay una historia. Es la historia de la libertad destilada en la oscuridad, transmitida de generación en generación y finalmente sacada a la luz para que el mundo la vea. ¿Qué puedes decir sobre la impactante revelación de Tim Smith? ¿También aceptas todo lo que ha dicho como exacto? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido interesante. Antes de irte, mira los otros videos en tu pantalla.